yo os propongo 4 formas y ejercicios a trabajar con el perro para que aprenda a estar solo en casa. Cuando tú salgas de casa, que tu perro en tu ausencia esté tumbado, tranquilo, esperando. Claro, que se levante a beber agua, que se levante a oler la puerta si pasa el vecino, que se mueva si quiere, pero que esté tranquilo, que simplemente sepa que volverás y ya está. Perrunología no es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación. Yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control. Pieza sin padres es la opción. Bienvenidos a este nuevo episodio de Perros y Punto. Y como bien sabes, esto no es un episodio cualquiera, porque hoy arranca el segundo podcast de una serie de 4 episodios especiales que vamos a publicar durante todas las semanas de noviembre. Y es una serie que hemos llamado Black Dog. ¿Por qué? Porque mientras todo el mundo se vuelca en hacer ofertas para Black Friday que se avecina, nosotros hemos decidido hacer algo no solo distinto, sino muchísimo más grande. Algo que de verdad tenga un impacto duradero en la convivencia entre miles de personas y sus perros. Así que ojalá tú seas una de ellas, porque esto no solo es una promo, sino que es un regalo para tu perro, para ti y para vuestra felicidad, porque podéis hacer mucho más el uno por el otro. Bien, pues durante estos 4 podcasts consecutivos vamos a publicar episodios con un solo objetivo: ayudarte a resolver los problemas de comportamiento que más frustración y desesperación, y muchas veces culpa, generan en la convivencia con tu perro. Básicamente son los 4 problemas de comportamiento más comunes de todos y que con más frecuencia se dan en las familias que tienen perro. Esta serie forma parte de este eventazo especial Black Dog y es una celebración para agradecer que ya somos más de 200.000 personas en nuestra comunidad, entre todas las redes sociales, por supuesto, que educa desde el amor, pero sobre todo con estructura lógica, de forma fácil y lo que más nos interesa a nosotros, que es divertirte educando a tu perro, ¿no? Que al final es el motivo por el que lo has tenido. Así que, ¿cómo vamos a educar a nuestro perro sin divertiros? No puede ser. Hemos preparado una oferta súper única este mes para que tú también puedas empezar a educar a tu perro divirtiéndote junto con nosotros. Pero de esto te hablaré luego, más adelante, ¿vale? Porque hoy vamos a empezar con otro de los temas que más desesperación genera en las personas y además angustia. Y también es uno de los 4 problemas de comportamiento más frecuentes que existen, y son las conductas destructivas en casa en tu ausencia. Ojo, muchas veces confundidas con ansiedad por separación, que todo esto lo iremos definiendo más adelante. Estos son los momentos en los que tu perro lo pasa mal o no, ahora lo veremos también y lo definiremos, pero lo que sí está claro es que es una conducta que, independientemente por lo que se haya originado, que ahora entenderás las diferencias que hay entre cada motivo, pues el perro lo que al final hace en casa en tu ausencia es aullar, ladrar, saltar, subirse a la mesa, romper cosas. En general, la lía en casa, es decir, no está tranquilo y relajado esperándote, sino que al final pues acaba estando alterado y nervioso y genera conductas pues correspondientes a su estado emocional en tu ausencia. Bien, pues si vives esto, quédate, porque esto es Black Dog y este episodio puede darte luz para entender qué es lo que le pasa a tu perro todo este tiempo que se queda solo. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Pues muchas veces es probable que hayas llegado a casa y te has encontrado con cojines reventados, que luego es una chorrada, ¿no? Porque dices, venga, vale, has reventado un cojín, que tampoco es para tanto en realidad, pero a ti ya te empieza a preocupar porque dices, oh madre mía, es que claro, parece esto un pollo descomunal, que ha habido apocalipsis en casa y en realidad solo ha roto un cojín, ¿no? Pero bueno, es aparatoso y sobre todo ya nos empieza a generar angustia. Puedes haberte encontrado el rodapié mordido, las sillas con las patas mordidas, o las mesas o las macetas escarbadas, y claro, tu primera reacción es pensar, "Fua, ¿cómo soluciono esto?". Es decir, ¿y si mañana rompe otra cosa? Pero en realidad hay muy pocas personas que saben lo que hay detrás de esa conducta, porque, vamos,
nunca hay maldad detrás de esta conducta y la mayoría de las personas piensa que es como una especie de venganza por parte del perro porque estamos muchas horas fuera de casa, que es como una venganza porque salimos a trabajar y le dejamos al perro solo y nos vamos sin él, etcétera, ¿no? Pues este tipo de cosas que es una humanización que a mí y a la mayoría de los profesionales consideramos que es algo que influye negativamente a vuestra relación. ¿Por qué? Pues porque tú puedes humanizar a tu perro simplemente porque es inevitable, o sea, al final la humanización no es algo malo, la humanización es el motivo gracias al que durante estos miles de años atrás hemos conseguido convivir con nuestros perros en domicilios con este buen rollazo que nos traemos entre dos especies. Sin embargo, la humanización se puede ir de las manos y podemos empezar a digamos, plantar en la cabeza y en los pensamientos de nuestros perros motivos y pensamientos humanos, muchas veces abstractos, que son nuestros y no son de los perros. Pues, por ejemplo, la actuación por venganza personal hacia ti, en este caso, pues porque te vas a trabajar y le dejas muchas horas solo en casa y él rompe cosas. No es el motivo, o sea, esto ya os lo quito de la cabeza directamente porque eso no tiene sentido. Los perros no pueden llegar a ese tipo de pensamientos que son tan abstractos. Bien, así que vamos a hablar sobre qué tipo de motivos hay detrás de estas conductas en las que el perro se comporta así. Sobre todo porque al final hay un sentimiento más preocupante que el hecho de que el perro rompa cosas en casa, ¿no? Que es cómo eso te hace sentir a ti. Es decir, muchas veces acabamos teniendo incluso personas que han llegado a tener ataques de ansiedad conduciendo el coche hacia el trabajo, sabiendo que el perro está en casa, que lo han dejado hace pocos minutos y la está liando. Muchas veces, pues hoy vamos a hablar sobre todo pues, de algunos casos que son muy impactantes, ¿no? Pues por ejemplo tenemos el caso de Raquel, que es una alumna nuestra de perrunología, que ella nos escribió diciendo que literalmente no solo tiene ataques de ansiedad, sino que es que ella conduce el coche y tiene en el trípode donde poner el coche, donde pone el GPS, la cámara web puesta del perro y ella está viendo cómo el perro lo está pasando mal, cómo el perro está ladrando sin parar, mordiendo las cosas, gimiendo, babeando. Es decir, en este caso, pues el caso de Raquel sí ha sido una ansiedad por separación muy complicada, muy gorda y el perro lo pasaba realmente mal, pero eso se transmite al final a nosotros. Entonces, sí, el perro lo pasa mal, pero también lo acabamos pasando mal nosotros y al final pues hay personas que tienen que ir incluso a psicólogos porque les cuesta asumir el estar trabajando mientras saben que el perro lo está pasando fatal en casa o que los vecinos te la van a liar o etcétera, ¿no? Entonces, claro, muchas veces se transmite este problema más allá que el hecho de que el perro haya roto un par de cosas en casa, sino que es una carga emocional en la cabeza de las personas que tienen esos perros que les impide disfrutar de la vida. Porque en este caso, pues tenemos, por ejemplo, a Raquel que ha dejado de tener vida social, nunca salía con los amigos, ni a cenar, ni al cine, vamos, nada. De hecho, le costaba salir a comprar por el mero hecho de no dejar al perro solo más de un minuto en casa por lo que el perro puede hacer, pero sobre todo por la angustia que le acaba generando a ella. Pero también vamos a hablar sobre casos que, en este caso, el caso de Raquel era ansiedad por separación, pero tenemos un caso como por ejemplo es de Noelia, que ella cortó con su expareja y en esa separación, pues se decidió que los dos perros se quedaban con Noelia. En este caso eran dos perros adolescentes de una raza pues de caza, que es un braco de Wisla o braco de Hungría, que son como una especie de braco pero marrones, ¿no? Y estos perros pues son muy activos a nivel energía, obviamente, y no os cuento ya si son adolescentes. Y si en medio de eso pues hay un fuerte cambio de rutina, como puede ser una mudanza o una ruptura o un cambio de horarios fuerte o algo parecido, pues entonces los perros
se descontrolan. Pero en el caso de Noelia no hubo un problema emocional subyacente fuerte, simplemente los perros no sabían gestionar la energía y básicamente sus liadas en casa estaban más provocadas por una falta de gestión del aburrimiento, ¿no? Y simplemente eran conductas destructivas como buenos adolescentes y Noelia es verdad que lo pasó mal porque Noelia donde más problemas tuvo era, sí, obviamente con el tema de casa, porque los perros al final la liaban muchísimo, pero a ella lo que le angustiaba mucho eran los vecinos, porque le habían llamado la atención varias veces y bueno, pues obviamente no es algo de agrado cuando tú llegas a casa y de repente tus vecinos te dejan un par de notas o te llaman a la puerta diciendo, escucha, mal, mal. Pues eso también genera mucha angustia, ¿no? Y luego, por otro lado, pues tenemos el caso de Yaiza, que quizá los que nos seguís más tiempo conocéis más de cerca. Yaiza también es pues una persona que tiene un perro, un mini pincher que se llama Arnold y que encima es un perro pues muy conocido porque Yaiza tiene como 170.000 o 180.000 seguidores en Instagram y ella comparte la vida con su perro, con Arnold. Ella viaja mucho, sobre todo en aviones, porque su pareja es del otro lado del charco y ellos viajan mucho para allá. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ella comparte mucho su vida con el perro, mucho. Y uno de los problemas que a veces compartía, pero no mucho, porque su foco estaba en compartir pues, viajes, destinos con perro y cómo se vive con un perro viajando. Claro que el perro ya tiene casi, o sea, es un perro muy adulto ya, no sé si Arnold tiene 8 o 9 años, no me acuerdo exactamente, pero es verdad que Yaiza nos escribió diciéndonos que tiene un problema con él porque ya no le puede dejar solo ni 5 minutos. O sea, el perro, para empezar, cuando ella ya se dirige hacia la puerta para salir, el perro ya empieza a ladrar y mucho. Y se muestra ya en un cuadro empieza a entrar en un cuadro de ansiedad porque es una ansiedad anticipatoria, ¿no? Si un perro ve que tú te acercas a la puerta y ya entra en ansiedad, es una ansiedad anticipatoria porque anticipa lo que va a ocurrir, que es que tú vas a salir. Entonces el perro siempre en casa ladraba mucho, aullaba mucho, esto está más relacionado con el hiperapego, ¿no? No hay tanta ansiedad por separación como tal porque no va acompañado de bueno, ahora lo hablaremos, pero en este caso era más bien un hiperapego, simplemente pues mal gestionado, el perro no tenía claro qué es lo que tiene que hacer en ausencia de Yaiza, uno porque no estaba acostumbrado a estar solo y dos porque como no lo supo gestionar desde el principio, pues esta conducta que él puso en marcha se le asentó y es así como él la transmitía, ¿no? Entonces, con Yaiza estuvimos trabajando varios meses porque también Yaiza viaja, entonces pues tampoco trabajaba, podía trabajar todos los días, entonces se nos dilató el tiempo. Pero es verdad que Yaiza lo pasaba muy mal porque no podía ir ni al gimnasio, ni a tirar la basura, ni a hacer la compra, ni nada de nada. Y encima a eso, las veces que viajaba con el perro, por lo tanto siempre se mantenía esa unión, ¿no? Ese hiperapego y nunca se acababa de tratar. Todas estas personas que os comento, tanto Yaiza como Raquel como Noelia, han pasado por otros profesionales caninos y ellas, claro, tenían esa sensación de, es que, no sé, yo creo que lo he hecho todo, ¿no? Porque, claro, de manual en tu cabeza lo has hecho todo y realmente lo has hecho todo. Tú ya has probado hacerlo por tu cuenta, tú ya has probado contratar a profesionales y probar sus pautas, tú ya has probado sin los profesionales seguir con las pautas, has probado ver vídeos en YouTube, consejos de artículos que has leído en Google y podcast que has escuchado con este tema. Y es verdad que no acabas de dar con la tecla, ¿no? Entonces tu sensación en la cabeza evidentemente es de que ya lo has intentado todo y que tu perro es imposible y que tú tienes que seguir condicionando tu vida al perro. Bueno, pues entonces vamos a hablar un poco sobre estos temas y cuál es un poco cuáles son un poco los motivos por los que esto ocurre, porque creo que al final lo que siempre os digo es muy fácil dar pautas, pero al final cada uno de vosotros vive con vuestro perro y entiende mejor las rutinas que estáis aplicando con vuestros perros. Y es importante que comprendáis el origen y los motivos de las conductas para que vosotros mismos, según lo que veis y vivís, podáis definir cuál es el problema de conducta de vuestro perro, ¿sí? No lo que escucháis que os dicen que es, sino de todas las variables que es lo que le ocurre a vuestro perro. Así que vamos un poco con esta explicación. Bien, ¿por qué tu perro destroza cosas en casa, ladra o aúlla? Pues esto se puede dar por tres motivos.
y uno de ellos se divide en 2, ¿bien? Solo por abarcarlo un poco, porque al final, cuando las sintomatologías son similares, aunque no iguales, pero sobre todo el tratamiento es igual, pues yo lo suelo agrupar solo para simplificároslo en la cabeza. Entonces, el primer motivo que tenemos de esta conducta es la ansiedad por separación famosísima. Básicamente, este concepto de ansiedad por separación es lo que se utiliza de forma común. Todo el mundo utiliza este concepto para definir que un perro muerde cosas en casa, porque es lo que más se ha utilizado siempre, pero no por ello es lo que le ocurre a tu perro. Es más, la ansiedad por separación en realidad es un trastorno, es una patología muy complicada, muy dura, muy digamos, profunda, ¿no? Entonces, esto requiere un tratamiento más complejo y no es tan fácil en realidad que un perro tenga como tal ansiedad por separación de caballo. Es decir, sí, hay muchos casos, pero una ansiedad como tal por separación suele implicar muchas conductas a la vez, ¿no? Pues suele implicar que el perro muerda las cosas, suele implicar que ladre y que aúlle, suele implicar que el perro rompa cosas que están como cerca de las puertas también, zapatillas, etcétera. Pero luego suele implicar también que el perro sobresalive, babee mucho y muchas veces también implica que defeque, que elimine sin control, porque un estado de ansiedad es un estado que el perro hace de forma involuntaria, es decir, el perro entra en un cuadro de ansiedad de forma involuntaria, no lo puede controlar, no lo sabe gestionar, no lo puede gestionar en ese momento, por lo menos solo sin la ayuda de unas directrices o de lo que se debería hacer para acompañar al perro en la ansiedad por separación, para conseguir enseñarle a llevar estos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la ansiedad por separación? Que en realidad tenéis que imaginároslo como un estado de descontrol por parte del perro. Va acompañado siempre por un jadeo increíble y descontrolado, rápido y sobresalivación. Entonces, cuando un perro tiene ansiedad por separación, habitualmente te vas a encontrar como pequeños charcos de saliva, ¿no? En el entorno, en el espacio en el que él ha estado. Normalmente te vas a encontrar aullidos y ladridos muy de angustia, de ¿no? Es como que te transmite el perro este tipo de angustia, porque está en un estado de ansiedad y esa ansiedad está provocada por haberse separado de ti. Entonces, esto tiene unas pautas, pues, dependiendo también de cómo. A ver, todo lo que vamos a decir, las soluciones de todo lo que decimos depende mucho de vosotros, de vuestra aplicación, de vuestra precisión, de vuestra capacidad de exponer al perro a los ejercicios que se deben realizar, ¿no? Pero bueno, una ansiedad por separación, pues hay muchas veces que las personas van a etólogos y directamente se trata con pastillas, ¿no? Con fármacos. Nosotros no somos muy partidarios de los fármacos, obviamente, porque somos más, o sea, nosotros somos profesionales de la conducta y de la emoción, por lo tanto, nuestra especialidad o nuestro expertise está en moldear las conductas y las emociones, por lo tanto, que les acompañan, ¿no? Entonces, esto es nuestro trabajo, esto es lo que hacemos y esto es lo que conseguimos. Pero es verdad que el resultado no siempre depende estrictamente del profesional, sino de muchas más cosas, ¿bien? Y tenemos que tenerlo en cuenta porque hay muchas veces que echamos la culpa al profesional. No, es que yo ya he trabajado con varios profesionales y no me ha funcionado. Bueno, pero no por ello esos profesionales no son buenos profesionales o lo han hecho mal. No, muchas veces tú no has estado en el momento adecuado de tu vida o no has tenido el tiempo o no has comprendido realmente el problema que esto es y no estabas mentalizado para poner las soluciones que hace falta, o que en ese momento ese profesional pues tampoco, digamos, gestionó ese caso con el entretenimiento, a lo mejor por sus propias circunstancias personales, o muchas veces es algo tan fácil y tan, digamos, banal, no quiero banalizarlo, pero bueno, es algo tan banal porque no tiene que ver con el perro, ni contigo, ni con el profesional, tiene que ver con qué rollito tienes con ese profesional, ¿no? Cómo
¿Cómo te llevas con él? Es decir, ¿cómo te transmite el mensaje y cuánto de bien te cae? No sé si decirlo así, ¿no? Porque a ti no te tiene por qué caer bien o mal, pero bueno, lo ideal es que tú te encuentres cómodo con el profesional con el que vas a trabajar, pero sobre todo que ese profesional trabaje en la forma en la que tú necesitas. ¿Por qué? Pues porque yo he trabajado con muchas personas a lo largo de los últimos 15 años de profesión. Pablo y yo somos educadores, adiestradores y instructores cañinos desde hace 15 años. Nosotros hemos trabajado ya en presencial más de 2.000 perros, llevamos trabajando en online con más de 6.000 y pico alumnos ya y realmente pues los patrones los tenemos muy trallados, ¿no? La experiencia es muy grande, es decir, tú a mí me cuentas, no, es que mi perro, pum, y me dices dos frases y yo de esas dos frases en las que tú me cuentas más bien tu sentimiento, como tú lo vives, yo ya sé detectar objetivamente los datos y la información que me interesa y yo ya tengo un perfil definido de tu perro. Obviamente es un perfil muy simplificado, ¿no? Porque me has contado dos frases, pero yo ya sé por dónde van los tiros. Luego, esto es importante saberlo porque nuestro trabajo como educadores se basa muchas veces en el trabajo y en la interacción con las personas, no tanto con los perros y no y cuando digo muchas veces es siempre. Entonces somos educadores cañinos, pero en realidad parte de nuestro trabajo está muy enfocado al trato con las personas, por lo tanto hay un punto de psicología humana que deberíamos controlar y este punto para mí es importante como mínimo para que entendamos que cada persona necesita que se le transmita el mensaje de una forma. Por ejemplo, a ti yo te puedo contar las cosas, explicándote mucho los motivos, explicándote mucho cómo lo vive el perro, explicándote mucho a nivel técnico de dónde surgen las cosas para que conceptualmente lo entiendas, pero hay personas que cuando se lo explico así desconectan directamente porque son más ejecutoras. Entonces me dicen, perfecto, bueno, no me dicen, pero yo ya lo sé porque también nosotros pues colaboramos con psicólogos, hemos estudiado también formas de comunicar según los perfiles, lo que es muy importante. Entonces, claro, yo ya sé que esa persona está desconectando y pum, yo cambio automáticamente la forma de expresar porque sé que a esa persona no solo le sobra esa información, sino que directamente no la entiende y es que le hace desconectar. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Ejercicios. Yo simplemente te digo, oye, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que va a ocurrir si haces esto, esto es lo que va a ocurrir si haces esto otro, para que cuando llegue el momento en el que tú varías tu forma de trabajar, el perro reacciona de una forma que tú estés puesto en antecedentes y que no te sorprenda, que digas, ah, mira, me lo contó Anika, es verdad que mi perro ha hecho esto, vale, vamos bien, ¿no? Porque hay muchas veces que, eh, esto va a sonar raro, ¿vale? Pero hay muchas veces que cuando el perro empeora es que vas bien, pero no siempre, ¿vale? Pero hay algunas veces que sí. Esto se tiene que anticipar, ¿no? Tú tienes que saber eso porque si no te vas a preocupar en vez de alegrar. Y eso también, bueno, total, que hay personas que necesitan un tipo de explicaciones, otros otro tipo de explicaciones, hay personas que necesitan hacerlo por su cuenta, ensayo y error hasta aprender, hay personas que necesitan verte a ti hacerlo y copiarlo para entenderlo mejor y hay personas de todo tipo. Entonces, muchas veces cuando contratáis a un profesional y no habéis tenido los resultados que queríais o que esperabais, no es por, digamos, lo bueno o malo que sea ese profesional, que a veces sí, que no digo que no, pero bueno, que no penséis necesariamente que es porque ese profesional es malo, sino porque a lo mejor no ha encajado mucho con vosotros. Entonces, total, la ansiedad por separación se suele reflejar de forma muy evidente respecto a la sintomatología que os he contado. Pueden ser todos estos síntomas o pueden ser algunos, pero el síntoma que habitualmente sí que ocurre siempre es que el perro ladra y sobresaliva. Luego hay perros pues que les da por romper cosas y otros que no tanto, ¿no? Pero la ansiedad sí que necesariamente tiene que tener una sobresalivación, un jadeo muy fuerte y este tipo de ladridos que he hecho antes que son como más angustiosos, ¿no? Luego es verdad que hay algunos perros que pueden miccionar o no. Habitualmente si hay micciones descontroladas con cierta frecuencia, 100% ya lo tenemos, pero no siempre. Ahora seguiremos hablando con qué otro motivo el perro puede tener este tipo de conductas, ¿no? Como la micción. Bien,
Vamos con el segundo de los 3 motivos. Hay 3 motivos que, bueno, hay más, o sea, hay muchos más, ¿no? ¿Vale? Pero yo los agrupo en 3 como motivos muy generales para que vosotros os mováis entre lo que más evidencias diferentes tienen, o sea, ¿no? Que se diferencian más. Entonces, el primer motivo es la ansiedad por separación, el segundo motivo es el aburrimiento puramente. Aburrimiento que yo dentro del aburrimiento voy a juntar otro motivo que es un motivo distinto, pero lo añado bien, es las conductas destructivas. O sea, metamos en un paquete el aburrimiento y las conductas destructivas. ¿Por qué? Porque pues, muchas veces van acompañados, evidentemente. Si el perro se aburre, pues ¿qué va a hacer? Pues romper cosas y si le gusta, pues hay un autorrefuerzo allí que hace que el perro muerda más veces las cosas y entonces se divierta destruyendo las cosas y entonces estamos en una conducta destructiva. Hay perros que necesitan morder mucho, que necesitan utilizar mucho la boca, que les gusta siempre tener algo en la boca, siempre morder, siempre desgarrar. Para ese tipo de perros tenemos que detectarlo porque muchas veces la solución es mucho más fácil vamos, desde luego es mucho más fácil que cuando un perro tiene ansiedad por separación, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos detectar o cómo se refleja cuando un perro rompe cosas en casa por aburrimiento, por conducta destructiva? Pues muchas veces el perro simplemente o no tiene, o sea, cuando está en casa y está solo, en realidad no lo pasa mal. Se le ve, si tenéis una webcam o si escucháis al perro, no se le ve que lo pase mal. Simplemente el perro está en un estado emocional muy tranquilo. Básicamente puede estar de repente tumbado y a lo mejor pues un ruido del ascensor o un ruido del vecino o de repente pasa un pájaro volando y el perro se lo queda mirando y ese estímulo desencadena en el perro un inicio de una conducta, ¿no? Entonces el perro se levanta, ay mira un pájaro que ha pasado, ay mira un ascensor, a ver, me voy a la puerta, lo huelo debajo, a ver quién pasa por ahí, ¿no? Entonces de repente pues el perro coge y empieza a seguir la fluidez de ese movimiento. El perro ya está de pie, ya tiene la inercia y ya empieza a moverse. Por lo tanto, entra en ese, entre comillas, en esa actividad, ¿no? Él estaba tumbado, pero bueno, pues tumbado tampoco tal, se aburría un poco, se levantó, bien sea por un estímulo, bien sea no, ¿eh? Muchas veces por aburrimiento es simplemente porque el perro de verdad se aburre, no sabe lo que hacer con su vida y se levanta a hacer cosas. Y por medio de todo eso, pues él se topa con tú, mira, y la pata de esta mesa, que es madera, que por cierto es igual de madera o también tiene un código de olor similar al palo que me comí ayer en el parque, ¿no? Entonces, si ayer estábamos jugando con el palo en el parque, pues debutí, pues aquí me he encontrado otro aquí en casa, qué guay, pues venga, vamos a romperlo, ¿no? Entonces el perro pues empieza a romper cosas, empieza a romper el sofá, empieza a romper cojines y este caso, por ejemplo, de aburrimiento fue también muy de una alumna nuestra que se llama Marina, que además Marina fue muy graciosa porque ella nos grabó un súper vídeo del antes y del después y del proceso y hay un vídeo de su perro Aladdin, que es un American Stafford, que ya tenía dos perros, ¿no? Uno estaba tan tranquilo tumbado y el otro estaba, pero es claro, tú encima te metes en la webcam y ves a tu perro destruir ese sofá. O sea, le estás viendo que ya está sacando los cojines, que se está divirtiendo, que empieza a tirar, a arrancar las telas y tú no puedes hacer nada y yo entiendo la angustia, ¿no? Porque dices, Dios, pues Marina tenía todo el proceso también grabado del antes y del después y ha sido muy bonito ver cómo el perro al final pues está tumbado en su cojín, tan tranquilo, suspirando o no, pero vamos, o sea, relajadísimo sin la necesidad de romper absolutamente nada, ¿no? Entonces justo me acordó de ese caso porque era un caso típico de conducta destructiva. Entonces el perro empieza con un aburrimiento, me levanto, muerdo y me divierto tú. Anda, date. Me estoy divirtiendo. Claro, pues ¿cómo voy a parar? Pero si esto es guay, esto es genial, es que yo muerdo el sofá, tú y meto diente y tiro hacia atrás y eso suena desgarre, aparece un trozo que puedo ir tirando, es parecido de hecho al juego del tira y afloja, entonces el perro se empieza a divertir muchísimo con esta conducta, ¿no? De morder y desgarrar o escarba en un tiesto y ve que se divierte porque igualmente es una conducta que él puede hacer en el campo o que de repente pues muerde la pata de la silla, que es como cuando muerde un palo. Es decir, que al final el aburrimiento lleva
a una conducta que implica hacer algo y lo que el perro hace está muy condicionado a lo que tiene presente en su entorno, lo que tiene disponible. O sea, si yo tengo disponible muebles y tengo disponible tiestos y tengo disponible tal, pues yo voy a poner en marcha estas conductas. ¿Cuál pone? ¿Por qué algunos van más al tiesto y otros van a la pata de la silla? Pues esto ya depende de cómo es el perro, de la naturaleza del perro, de tu perro como individuo. Pues hay perros que les gusta mucho más escarbar, hay perros que les gusta muchísimo más ladrar, proteger, guardar, hay perros que les gusta mucho más mordisquear y desgarrar. Pues ya dependiendo de la tendencia de tu perro, él esa conducta que quiere ejecutar porque es una energía que tiene, o sea, me aburro, me levanto, siento que quiero hacer cosas y ya pues según cómo soy, mi tendencia natural me guiará a hacer un tipo de cosas u otras. Bien, bueno, también a veces puede ser que el contexto lo impulse, ¿no? Pues yo qué sé, imagínate que por ejemplo, justo el perro ayer te vio, bueno, esto hablaremos más adelante, pero digamos que cerrémoslo aquí, ¿vale? Porque hay muchas veces que a lo mejor pues puede estar condicionado esa conducta. A lo mejor tu perro le gusta más romper y destrozar cosas, pero yo qué sé, el primer día que se aburrió, justo sonó el ascensor con el vecino que entró con un perro y a través de la rendija de la puerta se olieron, se empezaron a ladrar y tu perro ha descubierto que se divierte. Bueno, pues entonces las propias circunstancias del entorno en ese momento han dirigido a tu perro a esa conducta, pero aún puede ser que tu perro en realidad sea más, digamos, destructor que ladrador, pero bueno, le ha dado por ahí, ha visto que se ha reforzado, pues ya lo conoce y luego lo repite. Bien, entonces las conductas por aburrimiento y las conductas de destrucción en la ausencia de nosotros en casa también muchas veces suelen aparecer en la adolescencia. ¿Cuándo es la fase de adolescencia de los perros? Depende mucho del tamaño y de la raza. Hay razas que maduran muy rápido y a los 12 meses ya son ejemplares adultos, por lo tanto la adolescencia les dura desde el sexto hasta el 12º mes, pero hay ejemplares que la adolescencia les dura muchísimo. Que la adolescencia empieza pues en los 6 7 largos y acaba en 2 años y medio, 3. ¿No? Como puede ser, por ejemplo, pues el labrador, el border collie, el pastor alemán, razas grandes como por ejemplo el mastín, que también suelen mantener y alargar la fase de adolescencia más tiempo, ¿no? Pues estos perros nos encontramos que igual es por una fase, entre comillas, de adolescencia, solo que como es tan larga, se nos hace jodidamente eterno y se nos olvida, perdemos de vista esto, ¿no? Pero bueno, habitualmente estas conductas suelen aparecer en la adolescencia de forma natural en un perro equilibrado. Luego, evidentemente, pues si en la rutina diaria tú no te comunicas con tu perro de forma coherente, no cubres sus necesidades, no le tienes bien estimulado, no le das la actividad suficiente, no le sacas y a lo mejor no haces un paseo estructurado en 4 fases, por ejemplo, como nosotros siempre os proponemos, que el paseo lo estructuréis en 4 fases para aseguraros de cubrir todas las necesidades de vuestro perro, no solo las necesidades de hacer pis y caca, ¿no? Sino cubrir la necesidad de exploración, la necesidad del espíritu gregario, la necesidad de interacción, la necesidad em, de comunicación contigo, de estructura, ¿no? Pues estas 4, nosotros os proponemos un paso en 4 fases. Bien. Oye, sé que estás muy concentrado escuchando el podcast tan interesante que tengo para ti, pero ahora tengo que contarte algo mucho más interesante para ti y tu perro. Pues me emociona decirte que la hemos liado gordísima este mes para celebrar que cada vez sois más los que estáis aquí comprometidos con vuestro perro y este año hemos superado los 200.000 seguidores en Instagram y los 5.000 suscriptores en podcast. Y hemos decidido usar ese famosillo Black Friday y mejorarlo. Lo hemos llamado Black Dog November, pero en lugar de solo viernes, lo vamos a hacer a lo grande, a lo gigante. Nada de descuentitos durante unas horas de un viernes negro. No, nosotros durante todo el mes de noviembre hemos preparado una cadena de sorpresas muy especiales. Así que, ¿en qué consiste Black Dog? Pues es que este mes de noviembre te damos acceso a Perrunología, que es nuestro Netflix de los perros, pero no solo tiene entretenimiento, porque también tiene indicaciones, pautas y soluciones. Y lo hemos ofrecido con una oferta muy especial. Así que ahora podrás entrar con un pack de 3 meses
por solo 15 euros. Es decir, te sale 5 euros el mes. Y con esos 5 euros el mes tienes acceso a perrunología con todo incluido, lo que sería más o menos 1,25 € a la semana, es decir, un cafecito, pero a cambio de educar a tu perro, mejorar el vínculo con él o eliminar cualquier problema de comportamiento como ladridos excesivos, ansiedad, reactividad, etc. Incluso puedes educar a tu cachorro si recientemente está en tu casa contigo. Tienes más de 280 contenidos pensados para ayudarte con cualquier problema con tu perro. Y además de eso, porque es que esto no acaba, por inscribirte ahora los días de noviembre a Perrunología recibirás 2 bonus especiales. El primero, te mandaremos al email un calendario semanal de ejercicios para que no repitas actividad ni un solo día a la semana y que cada semana sea estimulante y nada monótona. Y el segundo bonus que me encanta es una hoja de ruta personalizada para ti y tu perro. Así que cuando entres en Perrunología, escríbenos un email y cuéntanos los detalles sobre tu perro y te mandamos la hoja de ruta personalizada con los contenidos que deberías priorizar para solucionar justo el problema de comportamiento que más te frustra de tu perro y empezar a disfrutar por fin con tu perro de cualquier momento, porque te recuerdo que la vida es muy corta para no disfrutar de tu perro todos los días. Y por supuesto te dejo el enlace de Perrunología en la descripción para que puedas entrar estos días de noviembre y disfrutar de este Black Dog. Bueno, pues al hilo de esto, que por cierto, si entráis en Perrunología ahora en Black Dog, flipáis porque uno de los bonus que os ofrecemos es precisamente el mapa del paseo perfecto, que es donde os desglosamos en qué consiste cada una de las 4 fases, cómo os las proponemos, cómo ejecutarlas y también os damos ideas para implementar en cada una de las fases. Total. Entonces, puede que en ese caso, cuando el perro no está bien estimulado, pues de repente las conductas destructivas aparezcan más adelante. A lo mejor cuando el perro ya es adulto y empiezan a aparecer, bien por un cambio fuerte en la rutina, o una mudanza, una ruptura, o que aparezca un miembro nuevo en la familia, pues se puede dar, por ejemplo, por este tipo de motivos, un cambio en el trabajo, cambio de horarios, yo qué sé, pues por cualquier cambio radical. Por eso, o por este tipo de cosas de falta de estimulación, etcétera. Pero lo normal en un perro equilibrado, sano y con una comunicación buena con vosotros, sobre todo lógica para el perro y comprensible, esto suele aparecer en la adolescencia. Vale, ¿qué pasa? Ah, vale, porque me decís, venga, Nica, pues nada, pues si aparece en la adolescencia, pues ya está, ya se le pasará. Ya sabéis lo que os voy a decir, ¿no? Ay, me encanta esto. Este es de los mejores falsos mitos que yo he escuchado jamás. El de ella se le pasará solo, tanto en cachorros como en adolescentes. Bien, obviamente se le puede pasar solo, pero el problema de esta conducta o de estas conductas cuando aparecen es que si no hacemos nada con eso, existe una especie de lo que se llama autorrefuerzo. Tú no tienes que reforzar ni corregir nada, pero eso no significa que el perro no se vea reforzado o corregido por el propio entorno o las propias circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que cuando tú tienes a un perro que está en la adolescencia y empieza a tener, pues a través del aburrimiento, del exceso de energía, empieza a tener conductas destructivas, eso es autorreforzante, porque el perro se relaja y se divierte, por lo tanto, lo volverá a hacer. ¿Y esto qué significa? Que cuanto más se repite esa conducta día tras día, acaba convirtiéndose en una conducta aprendida. Y aunque el perro salga de la adolescencia, aunque el perro ya no lo haga por aburrimiento, el perro lo seguirá haciendo por inercia, porque es lo que ha aprendido, por rutina, por hábito. Entonces, no se le pasará solo. Y sí, si no lo corriges, cada vez irá a más. Cada vez esa conducta se intensificará más. Entonces, esta conducta se puede identificar muchas veces por todo esto lo que os he dicho, ¿no? Resumiendo un poco, el perro puede tener conductas destructivas en casa por aburrimiento que se pueden reflejar por ladridos, pues escarbar cosas en un tiesto, romper, morder maderas, romper muebles. Bien, vale, pues esto es la conducta por aburrimiento. Suele aparecer en la adolescencia, pero es posible que por una falta de estimulación, falta de actividad o cambio de rutina fuerte, el perro empiece a tener este tipo de conductas. Y luego vamos al tercer motivo,
por el que el perro puede liarla en casa en vuestra ausencia, ¿bien? El primero era la ansiedad por separación, el segundo era el aburrimiento barra las conductas destructivas y el tercero son los reclamos de atención barra hiperapego. Son dos motivos diferentes, pero los empaqueto en uno de nuevo, ¿vale? Así que os lo presento como tal, reclamos de atención o hiperapego. ¿Aquí qué significa? Pues aquí significa que la forma en la que nos hemos comunicado con nuestro perro ha generado en el perro que el perro quiera nuestra atención y si no la tiene, la reclama. O bien que el tiempo que pasamos con él y la falta de autonomía y de independencia que le hemos ofrecido para que el perro, digamos que sea más independiente o que tenga clara, digamos, su propia identidad, que no se acople su identidad con la de otros individuos, pues aparece el hiperapego. Que el apego no es malo, todo se ha dicho, el apego no es malo, de hecho todos tenemos apego con todo, el apego es algo natural, el apego es algo natural en las especies que pertenecen a animales sociales. El ser humano es un animal social, el perro es un animal social y nosotros convivimos en grupos de varios individuos, lo que nos permite la supervivencia y por lo tanto se establecen pues protocolos de comunicación y protocolos de actuación, protocolos de jerarquías, protocolos de bla, 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 bla. Entonces, todo eso lleva a que el apego está guay, pero hasta que deja de serlo, ¿bien? O sea, obviamente pues hay un tipo de apego que es tóxico y perjudicial. Entonces, cuando esto entra en medio, pues el perro, cuando tú no estás, en tu ausencia, también la lía, pero porque te reclama, porque no sabe estar sin ti, porque no sabe gestionar ese momento de que tú no estés allí con él. Entonces empieza a estresarse, pasa por un momento de estrés, un momento incluso también puede ser de angustia, ¿no? Y básicamente lo que quiere es que vuelvas. Entonces empieza a poner en marcha conductas que bueno, pues que dependiendo de si es hiperapego o puramente reclamos de atención, bueno, son conductas. Básicamente que empieza también a romper cosas, ladrar, etcétera, etcétera. Pues en este caso, el ladrido, por ejemplo, que se generaría del reclamo de atención sería algo menos angustioso, pero sería algo como más de ¡wow! 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 ¿Mm? ¿Veis que es como una frecuencia que estoy haciendo más pa, 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 pa? No hay como esa angustia, no hay ese desgarre, no hay ese jadeo, esa me falta aire, no sé qué hacer, ¿no? Es más bien un reclamo de atención, es un reclamo en la comunicación a raíz de los aullidos, a la espera de respóndeme, ¿dónde estás? Estoy aquí solo, ¿no? Muchas veces esos aullidos son muy parecidos a los aullidos por soledad, porque el perro se siente solo, te reclama a ti. Los aullidos por soledad son muy típicos. Si alguno de vosotros tenéis una típica casa en la finca del pueblo, por las noches podéis escuchar muchas veces este tipo de aullidos en los que los perros se comunican entre ellos desde diferentes fincas del espacio, ¿no? Y se comunican, pues uno hace de repente ¡wow! 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 Bueno, no es así, ¿vale? A ver, que me salga, porque desde que me operaron de las cuerdas vocales por chapearos aquí desde hace 6 años, me cuesta mucho más ladrar y imitar los aullidos, es que antes me salía también. Bueno, total, que es el típico ladrido como de fondo en la finca, que es como muy tranquilo, que el perro está como ¡wow! Es más gutural, ¿no? ¡wow! 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 Porque suele ser de perros grandes. ¡wow! Me sale demasiado agudo. Imaginaros más graves, que no me está saliendo ahora el sonido, el tono grave, pero son ladridos más graves, más guturales, más pulmón. Y el aullido que sale es de este tipo, ¿no? Ese es. Joder, menos mal que me ha salido. Es como, no es un agudo, no es como no es eso, es más grave, ¿no? Entonces, esos perros en las fincas, esto estoy hablando de un perro de finca que no tiene ni hiperapego ni reclamos de atención, estoy hablando de ese aullido que es más bien de soledad, de oye, estoy aquí solo, hay alguien ahí y habitualmente hay otro perro a lo largo en otra finca por ahí
que le contesta a ese perro. Y ellos se comunican de esta forma, ¿no? Entonces, es algo parecido. Ese aullido de reclamo de atención, veis que no tiene esa angustia, pero tampoco es tan grave, ¿no? Pero sí que es un aullido de que se aproxima un poco a la soledad. Entonces, total, que reclamos de atención e hiperapego. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que el perro hace cuando el motivo por el que rompe cosas en casa son ladridos, o sea, perdón, son reclamos de atención o hiperapego? Aquí tenemos que tener clarísimo que la intención del perro es que vuelvas, es no estar solo, es que vuelvas, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hablamos de reclamos de atención, es porque en algún momento el perro se ha dado cuenta o ha aprendido sin querer por vuestra parte, que tú vuelves o apareces u ocurre algo cuando el perro hace algo. Por ejemplo, ¿no? Lo típico de el perro, porque aquí se juntan dos cosas, ¿no? El perro puede haber aprendido que en casa, en tu presencia, hace algo y entonces reclama tu atención, por lo tanto, en tu ausencia, para reclamar tu atención, repite la misma conducta. Por ejemplo, voy a daros ejemplos, ¿vale? Estás cenando y el perro te está ladrando, ¿no? Para que le des de cenar. Y el perro ladra y tú le miras. ¡Pum! Refuerzo al ladrido. ¿Vale? El perro está a tu lado ladrando y tú le has mirado y le dices, cállate. Vale, pero si el perro quiere, si la intención de ese ladrido es para reclamar tu atención y el perro ladra y tú le miras, ese refuerzo existe porque es lo que el perro ha querido. ¿Bien? Que le miras y dices, "Ch, cállate ya", da igual. Su intención es que le mires y le has mirado. Por lo tanto, el perro, y da igual que le digas, venga, vete ya o toma, venga, cómete este trozo y no seas pesado, ¿no? Venga, cómete, toma, pero es el último trozo y vete ya, no seas pesado. Todo ese bla, bla, bla y la explicación es muy humana, muy guay, pero el perro eso no lo ha entendido. El perro básicamente ha entendido que cuanto más ladre e insista, más consigue que le mires o que le des un trozo de comida, dependiendo de su intención, ¿vale? Entonces, lo que ocurre aquí es que el perro, básicamente, a lo largo de las interacciones contigo en casa, se da cuenta cuáles de sus comportamientos reclaman tu atención. Otro ejemplo, ¿vale? Chorra. Tienes al perro en casa y durante 2 o 3 horas no le has hecho caso, porque estás trabajando en el portátil. Me da igual, porque llevas cocinando y poniendo lavadoras 2 horas seguidas. Por lo que sea, aún no le has mirado a tu perro que estaba tumbado tranquilamente en su sitio. Entonces, ni le has mirado ni le has dicho nada y el perro de repente se levanta y dice, ah, mira, he pisado un cable, ¿esto qué es? A ver, y se agacha y empieza a mordisquear el cable o empieza a mordisquear algo que se ha encontrado en la casa o el sofá también o lo que sea, ¿bien? Y tú apareces a regañarlo. No, no hagas eso. No, eso no se hace. ¿Cómo es posible? No, esto. Vale, bien, pues el no, los gritos, bla, 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 bla. Cuando un perro tiene reclamos de atención, le dan igual los gritos, porque prefiere que le grites, pero que le estés mirando, a que no le mires. Por eso tiene reclamos de atención, por eso tiene también hiperapego en ese aspecto, ¿no? Porque el hiperapego también muchas veces lleva a que el perro reclame tu atención. El hiperapego está más relacionado con que, por ejemplo, vas por toda la casa y el perro te persigue, ¿no? Que la gente dice, ay, que es que me quiere mucho. Bueno, vale. El perro te persigue, ¿no? Entonces estás tumbada en el sofá y el perro está tumbado tranquilamente. Pero si te levantas a tomar un vaso de agua, el perro hace como, ay, y se va detrás de ti, pero como, ay, que se ha movido, tengo que ir detrás de ella. Te vas a hacer pis al baño y el perro te acompaña al baño. Y está allí contigo haciendo pis. Y tú, ay, de verdad, es que no puedo hacer ni pis sola. Fíjate tú, ¿eh? Es que de verdad, ojo, ojo, lo que me quieres. Vale, pues esto sí es un amor, pero algo contaminado, ¿vale? Poco sano y desde luego poco equilibrado, para el perro, quiero decir. Entonces, muchas veces a nosotros nos gusta, a los humanos, porque tenemos esa sensación de que le queremos, de que el perro nos quiere también, pero la realidad es que el perro te quiere igual estando en su sitio sin perseguirte porque no puede estar en su sitio mientras tú te mueves. Entonces, eso implica un problema emocional. Total, entonces, bueno, no me quiero expandir mucho en esto, pero solo para que os hagáis una idea, ¿no?
Si tú regañas a tu perro cuando muerde un cable, el perro se da cuenta que así reclama tu atención. Entonces, si su objetivo ha sido reclamar tu atención, aunque tú le regañes, el perro ya ha entendido que haciendo esa conducta reclama tu atención. Bien, entonces esa conducta, en vez de extinguirse con la corrección que tú haces, se repite. ¿Por qué? Porque la corrección que tú le has hecho al perro, para el perro es un refuerzo en realidad bajo su percepción, porque es lo que él quería. Entonces, ahí empieza a hacerse como una pelota increíble, una bola de nieve absurda en la que vosotros regañáis al perro por hacer algo mal, el perro lo recibe como un refuerzo, por lo tanto lo repite, por lo tanto vosotros le regañáis más y el perro lo hace más y entráis en un bucle absurdo en el que veis que por mucho que le regañéis, no hay forma de que el perro deje de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque en realidad no estáis entendiendo cómo vive el perro las situaciones y menos mal que estáis en nuestro podcast para aprender todas estas cosas, porque si no, claro, eso es un bucle absurdo. Entonces, tenemos estos reclamos de atención. ¿Qué ocurre cuando el perro se queda solo? Coño, pues si yo hace meses meé en el salón 3 veces y tú viniste a regañarme porque no se puede mear en el salón, genial, pues has venido, ¿no? Vale, sí me has regañado, uy, 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 qué cosas, pero ya me estabas mirando. Entonces, si el perro se da cuenta, todo esto depende de cómo el perro asocia las cosas. Hay perros que asocian algunas cosas y otros que asocian otras. Entonces, yo os doy ejemplos de cosas que ocurren, pero no todos los perros hacen exactamente las mismas cosas. Por eso yo os cuento esto para que vosotros identifiquéis qué es lo que ha ocurrido respecto a las situaciones que habéis vivido vosotros con vuestros perros. Entonces, si por ejemplo el perro se da cuenta que al hacer pis, al morder el cable, morder el sofá, morder la mesa, al ladrar cuando quiere atención, se da cuenta que tú le regañas y entre comillas la palabra regañas, por lo tanto el perro ve que le miras y al final tienes como interacción con él y él lo recibe como un refuerzo, estas mismas conductas son las que va a poner en práctica en tu ausencia en casa con la intención de reclamar tu atención, porque el perro no comprende que tú te has ido de casa 5 minutos, 15 minutos, que has ido a trabajar, que has ido 9 horas a hacer no sé qué, que has ido al cine con los amigos, que has ido solo a tirar la basura, si solo son 2 minutitos, si es que no pasa nada, si ya estoy en casa, ¿no? El perro no comprende el motivo por el que tú sales de casa, ni la distancia a la que estás de la puerta, ni si tienes una web y le ves, le estás viendo o no, o sea, el perro no comprende nada de esto. El perro simplemente, pues cuando tú no estás en casa, pone en marcha las conductas que sabe que reclaman tu atención porque si no estás, pues aparece, ¿no? Entonces, pues si no estás y quiero reclamar tu atención y he aprendido que lo consigo miccionando, pues voy a miccionar en tu ausencia. Si no estás y veo que consigo o sea, veo en tu presencia que consigo tu atención ladrando y cuando no estás quiero que aparezcas, pues ladraré para que aparezcas. Si no, morderé una mesa, si no, morderé el sofá y lo romperé, si no, el cable, si no, el tiesto. Esto es muy típico. Trasplantáis las plantas en casa a la vista de un perro que tiene reclamos de atención, lo hacéis a su vista y cuando se acerca a olisquear empezáis, ¿qué te gusta, eh? Claro, esto sé que te gusta, pues sí es tierra, pero esto no se toca, ¿eh? No te acerques aquí, esto no puedes tocarlo. Bien, pues de nuevo, bla, 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 pero estás cerca de la tierra y para un perro que tiene reclamos de atención o hiperapego, si tú te estás divirtiendo con la planta y escarbando en la planta y interactuando con la planta y a ti te divierte, coño, yo también quiero hacer eso. Yo también quiero jugar con el juguete que a ti te divierte. Por lo tanto, cuando no estés, pues voy a ir a lo que a ti te divertía. ¿No? Entonces, empezaré a escarbar en la planta, ¿no? Cuando no estás. También, una cosa muy típica de los esto está más relacionado con también con el hiperapego y los reclamos de atención. Un perro también suele morder cosas nuestras. Cuando un perro tiene hiperapego, morderá en tu ausencia el cable del móvil que manejas con frecuencia, el cojín que siempre sujetas con la mano y te pones detrás de la cabeza, las zapatillas que te ve ponerte siempre para salir con él a dar un paseo, cosas tuyas que manejas con frecuencia, la servilleta con tus mocos, tus bragas sucias del cubo de la ropa sucia, es decir, cosas que te ve a ti hacer con frecuencia, manejar con las manos. Eso es lo que el perro romperá. ¿No? Un perro que tiene conducta por aburrimiento, por conducta destructiva, se irá a morder la pata de la mesa porque le divierte o el sofá porque le divierte.
¿Que puede morder tus gafas o el cargador del móvil? Sí, si lo tiene a mano y le da por ahí, pero el motivo no es el mismo, ¿bien? Entonces, tenemos que distinguir estas cosas. Luego, los reclamos de atención y el hiperapego, pues se suelen transmitir de esta forma, ¿no? El hiperapego es un poco distinto porque el perro lo pasa un poco más mal a nivel emocional, se estresa un poco más, mientras que el reclamo de atención, el perro, pues en realidad quiere simplemente, ¿no? Si ladra, el aullido es también menos angustioso y el del hiperapego será un pelín más, porque hay una connotación de emoción de no sé lo que hacer, estoy agobiado yo, estoy angustiado yo y como tal lo transmito en el ladrido. En el reclamo de atención es como, escucha, no sé qué estás haciendo, pero estate aquí ya, ¿no? O sea, ya la de ya. Bien, pues esto es muy típico también. Entonces, partiendo de esta base, tenéis que tener en cuenta que los reclamos de atención suelen ocurrir mucho en base a refuerzos por nuestra parte involuntarios, que nosotros no consideramos refuerzos, por eso no lo identificáis como tal, pero el perro sí y por eso se ve reforzado y por eso esa conducta se repite. Bien, también aquí hay que enseñarle al perro, igual que en la conducta de aburrimiento y conductas destructivas, hay que enseñarle al perro a gestionar la soledad y a gestionar el aburrimiento. Ambas cosas se enseñan porque ambas cosas se reflejan con la misma conducta, que es no sé qué hacer en esta situación y hago pues lo primero que me ha ido viniendo o las conductas conocidas que ya tengo. Vale, pues entonces hay que enseñarle al perro lo que hacer en esos momentos. La ansiedad por separación la dejaré para desarrollar en otro momento porque es algo que está como, es algo más complejo, lo tenéis todo paso a paso dentro de perrunología, de hecho hay una clase de 2 horas específica que habla de 4 tipos de soluciones para este tipo de problemas. Os propongo 4 por lo que os comenté antes, como sé que cada uno de vosotros tiene una forma de pensar, una forma de vivir las cosas, un tipo de rutina diferente y un tiempo a dedicarle al perro diferente o herramientas diferentes, yo os propongo 4 formas y ejercicios a trabajar con el perro para que aprenda a estar solo en casa, que vosotros podéis elegir poner en práctica solo uno de los 4, 2 de los 4, 3 o todos, me da igual. Pero allí tenéis los 4 ejercicios que os propongo para que pongáis en práctica para conseguir que en vuestro perro, cuando salga de casa, cuando tú salgas de casa, que tu perro en tu ausencia esté tumbado, tranquilo, esperando. Claro, que se levante a beber agua, que se levante a oler la puerta si pasa el vecino, que se mueva si quiere, pero que esté tranquilo, que simplemente sepa que volverás y ya está. ¿Mm? Luego, una cosa interesante que os quiero contar respecto a este tema, ya para, digamos, concluir todo esto, que es súper importante porque, como hemos hablado, hay principalmente y de forma muy genérica 3 motivos por los que el perro puede morder, o sea, morder o liarla en casa en tu ausencia. Alguno de los motivos se subdivide en otros tantos, pero estas son las diferencias. Unos conllevan más angustia emocional por parte del perro, otros más diversión, otros simplemente reclamos de atención, etcétera. Pero todo eso lo podéis ir identificando también como veis al perro, pues a lo mejor por una webcam. El caso es que estos motivos tienen una solución, todos tienen una solución y sea más o menos tiempo de dedicación por vuestra parte, pero sí podéis conseguir que vuestro perro esté tranquilo y relajado en casa en vuestra ausencia. Y lo que siempre os recomiendo es que primero observéis y tengáis claro el motivo, pero segundo, que tengáis claro que vuestros perros necesitan estar solos en paz y tranquilamente, y muchas veces esto se empieza a trabajar desde casa, en vuestra presencia, algo que no os esperabais, pero que sí tengo que decir. Es decir, que en vuestra presencia ya debéis empezar a trabajar con el perro, porque si el perro en tu presencia contigo te persigue todo el rato, está a 1 metro de ti constantemente y nunca le enseñas a quédate en tu sitio o quédate en el sofá o quédate donde sea mientras yo me muevo por la casa, si tu perro no es capaz de aceptar y gestionar que sabiendo que estás, aceptar que simplemente estás o a 5 metros o detrás de una puerta, estando dentro de casa, si el perro no puede aceptar eso,
no va a aceptar que no estés directamente, porque va a pasarlo mal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enseñarle al perro que no hay necesidad y que no nos vamos a querer más ni menos por estar, digamos, no en movimiento juntos, sino que el perro esté tumbado en su sitio, en la cama o en donde tú quieras, en el sofá, mientras tú te mueves y que él sepa gestionar ese movimiento. Para eso, pues el primer paso que siempre os propongo es enseñarle al perro a tu sitio, ¿vale? Y el a tu sitio es una maravilla como inicio para estas cosas. Y otra cosa curiosa que os quiero contar sobre este problema de conducta en los perros en nuestra sociedad, que insisto que es uno de los 4 o 5 problemas de conducta más comunes, es una cosa interesante que debéis saber. Seguramente pensáis que el perro de alguna forma percibe el tiempo que pasa, ¿bien? Nosotros percibimos el tiempo que pasa a raíz de una hora de reloj, muchas veces también pues por la luz en casa. Perdón, por la luz natural. Entonces, nuestra forma de percibir el tiempo está basada en la luz natural y en mirar el reloj, sobre todo en los tiempos que hoy. Pero, ¿cómo percibe el tiempo nuestro perro? Porque no lo percibe mirando un reloj. Y tampoco él tiene la percepción de mucho o poco tiempo pasado. ¿Por qué? Porque el perro no puede entender que han pasado X horas en número, pero sí puede entender el que ha pasado más o menos tiempo en base a el olfato. Vuestro perro, a raíz de oler a través de su nariz, puede detectar más o menos cantidad e intensidad de partículas de olor en el entorno. Por lo tanto, cuando tú estás en casa, hay una cantidad de partículas de olor en casa y cuando tú te vas de casa, no hay partículas tuyas activas que se están generando, pero sí quedan en casa partículas de olor tuyas que se han depositado, que están por todas partes. Y según pasan las horas y tú no estás, esas partículas se van depositando, van disminuyendo en intensidad, ¿bien? Por lo tanto, el perro, según la cantidad de partículas de olor tuyas que hay en casa, entiende que o estás más o cada vez estás menos. Lo entrecomillo para que lo entendáis. Es una forma increíble de percibir el tiempo o la distancia a la que tú estás del perro. Y es importante entender esto para tener más facilidad de comprender cómo tu perro percibe tu ausencia. Esto es muy interesante. ¿Mm? Así que esto os lo cuento como dato curioso para que tengáis más y más info sobre cómo vuestro perro no solo percibe el tiempo, sino cómo os percibe a vosotros. Por lo tanto, es muchas veces fácil de entender algunas de las conductas que aparecen en nuestro perro. ¿Por qué hay perros que cuando tú sales de casa se quedan tranquilos, todo bien, relajados y de repente empiezan a liarla a los 25 o 45 minutos? ¿Bien? Cuando empiezan a percibir precisamente es el que tú ya estás menos, mucho menos presente, ¿no? Bien, chicos, pues entonces esto era el dato curioso y ahora para todos los que queréis solucionar esta solución, que os sentís identificados con todo lo que habéis escuchado, si sentís que vuestro perro se vuelve demasiado estresado en vuestra ausencia cuando se queda solo y si esto a vosotros de verdad os duele y os condiciona la rutina diaria que tenéis vosotros, me encantaría que sepáis que sí se puede cambiar. Así que ahora os voy a enseñar que sí se puede solucionar y que no es tan difícil. Para empezar, vamos a ver el caso de Noelia con sus 2 bracos de Vizsla, porque ahí podemos claramente ver cómo en poco tiempo, con pautas bien aplicadas, se puede corregir el problema. Así que atentos. El primer día que yo salí de casa, me llama el presidente de la comunidad y me dice que si por favor puedo volver, porque y se escuchaba, de verdad, o sea, se escuchaba de fondo, aquello parecía la ópera a un máximo volumen. Claro. Bueno, y cuando llegué a casa había explotado un puff, se habían meado dentro de la casa, se habían hecho caca dentro de la casa. Claro, yo abrir la puerta de mi casa era los perros en lo alto, arañada entera, toda la casa, todo el pasillo de pipís en zigzag. La respuesta del adiestrador fue, ya se acostumbrarán, como que no me había dado cuenta y era una cosa que yo tenía integrada, los perros siempre cerquita mía y ya. Y dije,
Pues no, o sea, todo esto contigo también. No, ya no se puede hacer. Cada vez que me seguían un paso a tu sitio, fui implementando todas estas cosillas y dije, bueno, pues yo quiero aprender más. Y entonces me metí en perrunología. Y dije, bueno, pero yo quiero aprender más. Y me metí en el programa de 360. Total, que fui haciendo cosas, empezó a mejorar un poco y vi que, claro, ellos asumían que cuáles eran sus juguetes y con lo que tenían que jugar. Y claro, y esto ha hecho que ya no muerden las cosas, ven su juguete y me lo muerden y hacen así. Y no sé, y haciendo todas estas cosas vi que mejorábamos. Me he dado cuenta que yo ahora tengo como conversaciones en lenguaje perruno con ellos. Y no sé, que me vayan mirando mientras paseo, me van echando la vista y esas cosas, pues ahora las disfruto un montón. O sea, yo lo noto, ¿eh? Yo creo que ellos ahora mismo también son más felices porque se sienten comprendidos. Y ahora vamos con el siguiente caso, que sí era mucho más complicado, porque aquí ya entramos en ansiedad por separación, que es de Raquel, y ella pues ha trabajado mucho más, pero también ha conseguido enormes resultados de los que está súper contenta. Así que escuchadla, que es genial. Llegó un momento en el que llegaba a casa y cuando no me había roto un sofá, me había roto un cojín, se había comido la mesa, o sea, empezó a ser para mí mucha ansiedad el saber que no sé qué me iba a encontrar cuando abriera la puerta de casa. He estado en 3 ocasiones, pero sobre todo en una de ellas, tan desbordada que yo llamé llorando a mi madre un día a las 10 de la noche, digo, yo tengo que devolver a esta perra. Llegué antes a vosotros y empecé a ver que efectivamente yo había muchas cosas que no hacía bien. Desde el siéntate, ¿no? Desde el sí, que parece que sí te hace caso. No, no te hace caso, porque es lo que dices tú en otros vídeos. Cuando yo lo pruebo en la calle no me hace ni caso. Y muchas cositas, y así poco a poco, pues hasta que hemos llegado a perronología. Bueno, la perra, te digo, ha mejorado, creo que porque, no por una cosa, sino por un cúmulo de cosas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que sí que tengo que trabajar con ella es jugar más. Digo, madre mía, o sea, y es que flipé, digo, no, o sea, no me lo estoy creyendo. Es que ha sido increíble. Yo de verdad estoy alucinada. Y por qué no hablaros de Yaiza. O sea, Yaiza ayer subió, es que justo me viene Yaiza a la cabeza porque ayer subió Yaiza una story, se llama The Mini Arnold, su perfil de Instagram, ¿no? Entonces, Yaiza subió una story ayer de 2 vídeos de 1 minuto diciendo, estaba sentada en el coche y dice, chicos, esto es increíble, no me lo puedo creer. He salido de casa y literalmente Arnold ya desde hace tiempo se queda tumbado sin hacer nada, sin moverse. Me deja salir de casa, cierro la puerta, el perro se queda en su sitio tumbado, no ladra, no se sube a la mesa, no aúlla, no viene a la puerta constantemente rebotando de la puerta a la mesa todo el rato. Y es que estoy ahora en el coche y dice, esto es muy raro para mí porque llevo años, años condicionada constantemente y pensando, me tengo que llevar a Arnold, tengo que quedarme con Arnold, no puedo dejar sola a Arnold, ¿qué voy a hacer para poder llevarme a Arnold? Y dice, y estoy aquí ahora mismo en el coche sentada y literalmente no sé lo que hacer. O sea, no sé si me apetece ir al gimnasio, ir a tomarme una cerveza, ir al cine, porque, porque no estoy acostumbrada a pensar en lo que me apetece hacer a mí. Y dice, mirad a Arnold cómo está ahora, que esto es que era impensable hace unos meses. Y estaba Arnold, pues con la webcam enseñó la imagen de Arnold tumbado en la cama, normal, pues eso, pues medio durmiendo, medio, ya sabéis, esto típico de que el perro está medio sobando, pero con los ojos que cuando hay un ruido los abre y se queda mirando, ¿no? Que es un estado, digamos, de tranquilidad en los perros en el que pasan muchas horas. Pues eso, entonces, claro, Yaiza también ha vivido un cambio absolutamente radical en un mini pincher de 8 o 9 años, un perro ya mayor, con conductas muy asentadas, y aún así ella lo ha conseguido. Y hoy por la mañana me ha escrito un audio porque le he dicho, tú, tenemos que grabar un podcast porque la gente tendrá que saber que esto es posible, porque es que esto es muy inspirador para personas que están desesperadas y piensan que su perro no tiene solución. Y me dice, sí, 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 yo lo entiendo, porque es que yo antes de conocerte a ti pensaba lo mismo, porque yo ya había trabajado con otro profesional y dice, y fue genial porque Yaiza con el otro profesional consiguió enormes cosas, o sea, muchísimas cosas. El perro también era reactivo en la calle, era agresivo hacia ella, también no se dejaba tocar ni manipular demasiado y tal, y ella con el otro profesional consiguió enormes resultados, pero me dijo, en este aspecto no supo entender al perro, a Arnold, como le has entendido tú, ¿no? Y aplicando estas pautas. Así que Yaiza está
está súper orgullosa y muy feliz. Por lo tanto, pues me encantará entrevistarla para que os cuente que es posible y que ella lo está viviendo, ¿no? Y que ahora sí que está, pues, intentando aprender a disfrutar de la vida y a detectar las cosas que le apetecen a ella. Bueno, total, chicos, que con todo esto es muy importante que sepáis que si tenéis pautas concretas pero detalladas, podéis conseguir todo esto. Es verdad que hay que entenderlo, es verdad que al perro hay que dedicarle tiempo a aprender sobre el perro, pero lo mejor de Internet es que podéis dedicarle ese tiempo, pues como lo estáis haciendo ahora. Probablemente ahora estáis escuchando el podcast en el coche, conduciendo, cocinando en casa, limpiando la casa, dando un paseo con el perro, incluso con los cascos. Es decir, que en Perrunología tenéis contenidos para escuchar con los cascos, para comprender lo que hay que hacer, para tener clarísimas las pautas y luego implementarlas. O sea, que no necesitáis dedicarle al perro muchísimo tiempo. Es más, parte de los problemas del reclamo de atención, del hiperapego y de la ansiedad por separación vienen precisamente por dedicarle demasiado tiempo al perro de forma mediocre. O sea, tiempo que le dedicamos a medias. Estamos, pero no estamos con él, pero no estamos haciendo nada con él. Nada constructivo, nada estructurado, nada didáctico, nada útil. Y entonces se generan este tipo de problemas. Pero si tú le dedicas al perro menos tiempo, pero ese poco tiempo, que siempre hablamos de 15 minutos al día, si tú al perro le dedicas 15 minutos al día, más obviamente el tiempo de los paseos, que eso es un check. O sea, tú ya tienes que darle al perro de comer, ya tienes que sacar al perro a dar un paseo. Mantén esa rutina, vamos a trabajar sobre ese tiempo que ya le dedicas. Pero aparte, dedícale solo 15 minutos al perro. No más, 15 minutos, pero esos 15 minutos que sean de dedicación exclusiva, ponerte con el perro de verdad, pues a hacer ejercicios que sean constructivos para que luego te ayuden a eliminar esos problemas de conducta que quieres eliminar. Ese es el kit de la cuestión. No quiero ser simplista, pero básicamente ese es el kit de la cuestión. Y qué mejor que hacer todo eso ahora en noviembre, que encima tenéis el Black Dog presente y la súper oferta de perrunología que tenemos ahora mismo, que sabéis que son 5 euros al mes durante 3 meses. Es decir, es un pago de 15 euros por los primeros 3 meses en perrunología. ¿Que luego os queréis quedar? Vamos, encantados para cuando queráis, pero es importante que estos primeros 3 meses entréis y tengáis la oportunidad de conseguir lo que queréis con vuestro perro y de verdad decir, mi perro es perfecto en el 100%. Porque la mayoría de las veces cuando habláis de vuestro perro hoy, y corregidme si me equivoco, decís, ay, es que mi perro es buenísimo, de verdad, es que es más bueno, es que es buenísimo perro, me encanta, es perfecto en todo, pero tiene este comportamiento que no sé cómo gestionar, que no sé bien cómo conseguir eliminar. Bien, pues eso es para lo que estamos los profesionales aquí. Eso es lo que necesitas, que alguien te dé pautas para ese problema de comportamiento. Y lo mejor es que lo hagan de forma guiada un poco, ¿no? Por lo menos, un mínimo. Así que cuando entres en perrunología, pues no solo tienes los bonus, por supuesto, uno de estos bonus es como el más importante para mí de todos, porque cuando tú entras en perrunología, es verdad que en perrunología hay 350 contenidos, más de 350. ¿Por qué? Pues porque yo comparto todo con vosotros y me encanta que lo sepáis todo hasta donde queráis saber, ¿bien? Pero es verdad que entrar a perrunología con todos esos contenidos puede ser a veces un poco lioso, porque dices, joder, es que no sé ni por dónde empezar, qué busco, no sé ni lo que necesito, ¿no? Ni lo que tengo que hacer. Perfecto, pues eso lo cubrimos con este bonus especial que es la hoja de ruta personalizada. Entonces, cuando tú entras en perrunología, hay una sección que pone empieza aquí. Entonces, cuando pinchas la sección empieza aquí, aparecen 3 cuadrados grandes y azules donde ponen negro paso 1, paso 2 y paso 3. El paso 1 es un vídeo de 5 minutos o 4, creo, en el que os enseñamos cómo funciona la plataforma.
por si acaso lo queréis ver, que hay muchos de vosotros que no lo veis porque la plataforma es súper intuitiva, así que guay. Y el segundo paso es los bonus correspondientes que os entran. Y el tercer paso es para que nos escribas, o sea, los bonus en el paso 2 os los descargáis y os los quedáis y os los utilizáis. Y luego en el paso 3 está la hoja de ruta personalizada donde nos escribís, nos escribes, oye, mi perro es este, se llama así, tiene esta edad, estas son sus características, nos contáis sobre vuestro perro todo lo que queráis, la edad, si está castrado o no, si es grande o pequeño, qué raza es, mestizo, cuando llegó a ti, cómo llegó a ti, etcétera, y nos describes el problema de comportamiento que querrías priorizar para corregir. Y nosotros te mandamos una hoja de ruta personalizada. De los 350 contenidos que hay en Perrunología, te hacemos una lista de 10 a 15 contenidos que deberías ver como prioridad para conseguir corregir el comportamiento de tu perro que nos comentas. Si son varios comportamientos, coméntanos varios y en vez de tener una lista de 10 o 15, pues tendrás 2. Bien, que luego probablemente haya algunos contenidos que sean los mismos, entonces os unificamos la hoja de ruta, ¿no? Porque la personalizamos, o sea, la hacemos diseñada para lo que nos contáis de vuestro perro. Y tú te tienes que basar en esa lista, esos son los contenidos que tienes que ver, que luego tienes más tiempo, que te enganchas, que te enamoras, que quieres empezar a saber más, madre mía, o sea, tienes todo, lo puedes ver absolutamente todo porque se te queda todo en abierto y accesible, pero siempre teniendo en cuenta que esa es la lista tuya de contenidos para priorizar, ¿bien? Así que todo esto es lo que te espera solo a lo largo del mes de noviembre de Black Dog, que ya estamos más o menos a la mitad y lo puedes tener. Así que yo os animo a todos a que lo hagáis porque es un antes y un después en vuestras vidas y merece la pena solo por cómo podéis empezar a disfrutar de vuestro perro, conseguir disfrutar de él de verdad. Y obviamente, si tenéis a un amigo que tiene un perro, y sobre todo si tiene a un perro que pues en casa la lía, ladra o lo pasa mal en su ausencia, compartir con él este podcast porque le va a venir muy bien. Le podéis ayudar también a una persona que tiene un problema a tener más luz sobre el problema. Que yo soy la típica que veo un vídeo y enseguida, yo qué sé, Susana, ¿no? Bueno, voy a contar la vida de Susana, me va a matar porque esta es privacidad absoluta. Esta siempre dice, no cuentes nada de mi vida. Y yo chapeando con su vida todo el rato. Pablo igual. ¿Puedes contar cosas tuyas en vez de contar cosas de los demás? Pero que así se aprende, conociendo situaciones. A mí antes nadie me contaba nada. En Polonia la sociedad era muy hermética y todo lo que te pasaba te pensabas que es un problemón y que solo te pasa a ti. Coño, no, pues hay que compartir, para eso estamos. Total, que Susana tiene problemas con las varices en las piernas. Bueno, ya sabéis, los que tenéis este problema lo entendéis muy bien. Hostias, es que yo cada vez que veo algo relacionado con las varices que se lo mando del tirón. Pero vamos, es que ni me lo pienso. Y hay muchas veces que ella también tiene pautas y dice, oh, qué bien me ha venido esto, ¿no? Que esto no lo sabía y pum, ¿no? Entonces son muchas veces pequeños detalles los que alguien te ayuda, te aporta y te ayuda con algo que de verdad acaban teniendo un impacto fuerte en tu vida, ¿no? Y por eso pues os invito a todos que si tenéis a una persona que tiene a un perro que lo pasa mal en casa en su ausencia, pues compartir con este podcast y así podemos ayudarle a darle más luz con esto, ¿no? Bueno, os mando un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo capítulo. Este ha sido el segundo de una serie de 4 capítulos, episodios que vamos a grabar a lo largo de noviembre con 4 comportamientos muy concretos y son los más comunes de todo. ¿Cuál es el que toca la semana que viene? Pues vamos a hablar sobre los cachorros. Vamos a hablar sobre ¿qué es tener un cachorro? ¿Por qué la fase de cachorros en la vida de un perro es la más trascendental de todas? ¿Por qué antes de que el perro cumpla 5 meses no tienes por qué trabajar ni el sentado, ni la patita, ni el tumbado, ni tonterías que puedes trabajar en cualquier otra fase de vida del perro? ¿Por qué hay otras cosas que debes trabajar en esa fase obligatoriamente? Porque si no lo haces antes del 5.º mes de vida, nunca más las conexiones neuronales van a estar generándose de esa forma para aprender cómo el perro puede aprender en esa fase de su vida. Y luego hablaremos sobre el problema en cachorros más común de todos, que es el que muerdan las manos para jugar, muerdan fuerte, muerdan como pasándose de rosca.
Y es un problema de conducta en cachorros que preocupa muchísimo porque da la sensación que el perro además cada vez se enrabieta más y que no lo sabes controlar y te da miedo que esa conducta se asiente, que a lo mejor el perro tenga algún tipo de comportamientos agresivos en su vida adulta. Pues vamos a tocar todos estos temas, así que si tenéis a un amigo que tiene un cachorro que está pensando en tenerlo, pues también contadle que esté atento al próximo episodio. Chicos, muchas gracias, un placer y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Yeah. Absténganse mente sensible. No es astrología, no es ideología, es perrunología. Let's go. Perrunología no es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación. Yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control. Piezas sin padres es la opción. No necesito florituras, yo tengo información. Entiendo a mi perro sin una instrucción. No estoy solo, esto es conexión. De casa y corre al flow. Casero montañero, aquí no hay error. Mi ciencia es amor sin ningún pudor. Dedícale 15 minutos, bro, y verás cómo cambia todo el show. Porque el juego y la diversión es la base. Lo baila tu perro y entre su desfase. Estructuro los paseos en 4 fases. Sí, en 4 fases. Gregaría y libertad, luego juego y calma, y regreso con estilo. Eso no es paseo, es un plan creativo. En mi casa soy un experto observador de mi perro con dedicación. Uso sus instintos como navegación para que sobreviva esta loca situación. Cada mirada me dice algo, cada bostezo tiene su significado. Y si tú no lo ves, perrunólogo debe ser. No se trata solo de educación, también hay relax sin supervisión. Porque un perro feliz no necesita corrección, necesita comprensión. Perrunólogo, yeah, soy yo, con bata de casa y flow pro. Casero montañero, donde voy brillo yo. Mi perro y yo combo imparable. Dedícale 15 minutos, bro, tu perro lo vale y el vínculo creció. Porque hablarle es diálogo y perrunología es mi mapa, mi dirección. Así que ya lo sabes, no es solo trabajo y educación, también hay risas, fiesta y conexión. Perrunólogo certificado, baby. Hey, mira.